Hay una intervención de salud para los adultos mayores que, la verdad, reduce drásticamente la presión arterial. Y además fortalece el sistema inmunológico de una manera súper notable. Exacto. Lo más curioso es que no requiere receta médica. O sea, no cuesta un solo euro. Y administrarla toma que unos 10 minutos al día. Apenas eso. Sin embargo, al sumergirnos en los apuntes de hoy, descubrimos algo que da mucho que pensar. Es la medicina que más se nos olvida dar en el entorno familiar. Te refieres a la atención plena y el cuidado con amor, ¿verdad? Eso es. Y es que el contraste es asombroso. Nuestra sociedad ha perfeccionado muchísimo la logística de envejecer. Totalmente. Organizamos pastilleros por colores y días de la semana. Instalamos barras de seguridad en los baños, cuadramos calendarios de citas médicas. Controlamos dietas sin sal. Vamos que hemos creado una especie de línea de ensamblaje casi perfecta. Exacto. Una línea muy eficiente para mantener el cuerpo funcionando. Pero los textos que analizamos hoy plantean un problema enorme con esto. Sí, que esa visión puramente clínica, digamos, deja de lado el componente más crítico para que un ser humano realmente prospere en su última etapa vital. Y justo esa es la misión de esta inmersión profunda. Vale, vamos a desgranar esto a fondo. Me parece perfecto. Tenemos unos apuntes fascinantes sobre la esencia del verdadero cuidado en la adultez mayor, dentro del hogar. Dejando a un lado, por supuesto, esa frialdad médica y centrándonos en el lado puramente humano. Claro. El objetivo es entender cómo pequeños gestos, cosas absolutamente cotidianas, marcan la diferencia entre que una persona mayor simplemente exista o que realmente viva. Porque, y esto es un punto clave de las fuentes, hay algo que los seres humanos necesitamos siempre. Desde el primer segundo en que nacemos hasta el último suspiro, es algo que no cambia ni un milímetro con los años. La necesidad visceral de sentirnos amados. Tal cual. Y los documentos añaden un matiz súper interesante a eso. Sí, que en la vejez, la vulnerabilidad hace que esa necesidad deje de ser un simple lujo emocional. Se convierte en un imperativo biológico, casi de supervivencia. Exacto. A ver, la definición tradicional del verbo cuidar, la que solemos aplicar por pura inercia, se basa mucho en la acción. En el hacer, preparar la comida, asegurar la medicación, ayudar con el aseo. Claro, y evidentemente la supervivencia física requiere todas esas acciones, nadie lo niega. Pero la literatura experta hace un hincapié brutal en que, en esta etapa, el enfoque debe transformarse. No se trata solo de la técnica, de hacer las cosas mecánicamente, sino de la intención que pones en ellas. Es decir, hay una diferencia abismal entre hacer y hacer sentir. Mientras preparaba el análisis de hoy, me venía a la cabeza una analogía. A ver, cuéntame. Es como seguir una receta de cocina paso a paso a la perfección, pero... Pero que el resultado final no tenga sabor. Exacto, que le falte alma. O mirándolo desde otro ángulo, funciona casi como un diapasón biológico. Me encanta esa imagen. Piensa en dos diapasones en una misma habitación. Si golpeas uno, el otro empieza a vibrar en la misma frecuencia sin que nadie lo toque. ¿Resuenan por pura física? Eso es. Pues si la persona que cuida entra en la habitación vibrando en una frecuencia de estrés, de prisa o de frustración... El sistema nervioso del adulto mayor inevitablemente capta y replica esa misma frecuencia. Tal cual. Por muy bien o muy rápido que se esté ejecutando la tarea física. Es que esa metáfora del diapasón captura a la perfección lo que dicen las fuentes. Y no es solo que resuenen juntos. Claro, hay más. El tema es que el sistema de autorregulación del adulto mayor a menudo está mucho más frágil. Dependen de tu energía. Totalmente. Su tranquilidad depende en gran medida de la frecuencia que emita la persona que entra por la puerta. Entonces, el cuidado sin intención emocional simplemente cumple un trámite administrativo. Es como tachar una casilla. El abuelo ya ha comido. Listo. Pero el cuidado con amor, esa sintonización emocional de la que hablamos, altera su entorno. Y redefine por completo la manera en la que perciben su propio valor en un mundo que, seamos sinceros, tiende a invisibilizar la vejez. Y si la actitud funciona como este diapasón biológico que comentábamos, entonces esto trasciende la buena educación, ¿no? Va muchísimo más allá del simple cariño familiar. Entramos de lleno en el terreno de la fisiología. Porque, a ver, a veces esto suena un poco a poesía. Suena a filosofía barata a veces. Eso es, pero ¿hasta qué punto podemos afirmar que una palabra amable actúa como un factor de salud medible? Pues de manera muy rotunda.
La biología detrás de esto es abrumadora y, como dices, para nada poética. Fíjate, los textos lo plantean con una contundencia tremenda. Es que evolutivamente, el aislamiento social era literalmente una sentencia de muerte para el ser humano primitivo. Claro, si te quedabas solo en la tribu no sobrevivías. Exacto. Y el cerebro no ha cambiado tanto. No diferencia entre quedarse solo en la sabana hace 10.000 años o sentirse como una carga invisible en el salón de un piso moderno. Madre mía, qué perspectiva tan dura. Es que, ante esa frialdad o ese rechazo implícito, la amígdala cerebral interpreta una amenaza vital. Se encienden todas las alarmas. Y el cuerpo libera cortisol en tromba, la famosa hormona del estrés. Y sabemos de sobra que el cortisol sostenido en el tiempo es devastador. Especialmente en un cuerpo que ya no tiene la resiliencia de alguien de 20 años. Exactamente. Te eleva la presión arterial de forma crónica. Deprime el sistema inmunológico. Y te altera los patrones de sueño por completo. Pero, aquí viene la parte buena. A ver, Ocurre algo extraordinario cuando la persona experimenta justo lo contrario. cuando hay amor de por medio, Eso es, cuando alguien recibe validación, contacto visual afectuoso y siente una presencia real, el cerebro segrega oxitocina y endorfinas. las hormonas del bienestar. Y esto activa el sistema nervioso parasimpático, que, para entenderlo de forma sencilla, es como el pedal de freno del cuerpo. El mecanismo que induce el descanso. Facilita la digestión, permite la reparación celular. El ritmo cardíaco se estabiliza de inmediato. O sea que la ciencia nos demuestra que literalmente el cuerpo de una persona mayor funciona mejor y se enferma menos cuando se siente amada. Así de rotundo. Es medicina pura. Pues aquí es donde los textos abordan una realidad muy amarga y nos dan una auténtica bofetada de realidad. Sí, el tema de la soledad. Exacto. Hablan del dolor del abandono, pero hacen una distinción que me parece crucial. No se refieren solo al abandono de dejarlos en una residencia y no volver a verlos. No. Hablan del abandono emocional bajo el mismo techo. Estar físicamente a medio metro de distancia en el sofá, pero emocionalmente en otra galaxia. A esto se le conoce en la literatura como soledad acompañada. Y es durísimo. Y los expertos coinciden en que puede ser mucho más corrosiva que la soledad física pura y dura. Imagínate la escena. Ver a los familiares moverse por la casa, ocupados, Mirando el móvil, hablando entre ellos de sus cosas. pero cruzando la mirada con el adulto mayor solo para darle instrucciones de logística. En plan, tómate esto, levántate ahora, ponte la chaqueta que nos vamos. Uf, esa falta de conexión perpetúa el ciclo de cortisol que mencionabas antes. Totalmente. Las fuentes nos invitan a un ejercicio de empatía radical frente a esto. Recordando que envejecer es nuestro único destino común. Exacto. La juventud es un estado muy transitorio, todos vamos hacia esa misma vulnerabilidad. Vale, evitar esa soledad acompañada suena imperativo, pero me voy a poner un poco en plan abogada del diablo aquí. A ver, dispárame. Pongámonos en el papel del cuidador familiar en el mundo real. Un martes cualquiera por la mañana. Hay prisas, hay atascos, el trabajo. Exacto, una lista infinita de responsabilidades. Y los textos hablan de 4 pilares básicos. Escuchar, estar presente, mirar a los ojos y tener paciencia. Suena hermoso en la teoría, la verdad. Sí, muy idílico. Pero, ¿qué pasa cuando hay un diagnóstico de demencia de por medio? Claro, ahí la cosa cambia. ¿Qué ocurre cuando la persona mayor cuenta la misma historia sobre su infancia por 20ª vez en una tarde? Ya, mantener esa paciencia amorosa parece un estándar inalcanzable. Casi un billete directo a la fatiga crónica del cuidador. Entonces, ¿cómo abordan las fuentes este desgaste tan humano? Es una objeción fantástica. Y la literatura no exige santidad, ni tener una paciencia infinita de forma mágica. Menos mal porque somos humanos. Lo que sugieren los expertos para combatir esa fatiga es un cambio radical de perspectiva, concretamente sobre lo que significa escuchar. A ver, explícame eso. Cuando un adulto mayor repite una anécdota 20 veces, tu instinto lógico como cuidador es pensar que ya tienes esa información. Claro, el cerebro dice, procesar esto otra vez es perder el tiempo. Me frustro porque no hay información nueva. Precisamente. El agotamiento viene de intentar procesar el contenido del mensaje. Vale, interesante. Pero el mecanismo de la escucha compasiva propone entender que no te están transmitiendo información. Entonces, ¿qué buscan? Están buscando un anclaje. Están comprobando si su voz todavía tiene algún peso en el mundo. O sea que el acto de escuchar ahí no consiste en memorizar la anécdota otra vez.
No, consiste en sostener el espacio emocional. Al responder con interés a esa historia repetida, el cuidador realiza lo que los apuntes llaman un acto de restitución. Un acto de restitución. Uf, esa frase tiene muchísimo peso. Es poderosa, sí. Restituir algo que se ha perdido. Restituir la dignidad, concretamente. Es verdad, porque en nuestra sociedad el proceso de envejecer a menudo conlleva volverse invisible. Totalmente. Vas a una tienda y el dependiente le habla al hijo en lugar de al mayor. O en las cenas familiares las opiniones del abuelo quedan relegadas a ruido de fondo. Por eso, al sostener la mirada, al sentarte 5 minutos sin mirar el móvil para escuchar esa historia, Le devuelves su estatus de protagonista. Le estás diciendo te veo, ocupas un lugar aquí, no eres invisible para mí. exacto. Y eso es precisamente lo que detiene en seco ese ciclo de estrés biológico del que hablábamos. Es fascinante entender la mecánica detrás de la paciencia. Porque la impaciencia se nota, ¿eh? Esos suspiros largos, o cuando acabamos las frases por ellos, porque hablan despacio. Ya. Queremos que ayudamos, pero no. No solo es una falta de cortesía. A nivel cognitivo, les enviamos la señal de que su propio ritmo es defectuoso. Y eso les genera muchísima ansiedad y vergüenza. Mientras que la paciencia amorosa crea un entorno seguro, un lugar donde no hay que pedir perdón por el simple hecho de haber envejecido. Y hay un detalle en los apuntes que refuerza mucho esta idea del entorno seguro. Y es el contacto físico afectuoso. Ostras, sí. El contacto físico cambia muchísimo con la edad, ¿verdad? En la juventud nos tocamos constantemente, abrazos, palmaditas. Pero al envejecer, el contacto suele volverse puramente instrumental. Es verdad. Alguien los toca solo para ayudarles a levantarse de la silla. O para lavarles o para ponerles un abrigo. El contacto espontáneo desaparece. Esa mano sobre el hombro sin motivo, la caricia en el brazo mientras ven la tele juntos. Exacto. Y restablecer ese contacto no instrumental es otra forma poderosísima de afinar ese diapasón biológico. Genera tranquilidad instantánea. Pero claro, todo esto asume que la familia está físicamente presente en casa. Y la demografía actual nos dibuja un panorama muy distinto, la verdad. Hoy en día hay familias dispersas por medio mundo. Migraciones laborales, hijos que viven a 1000 kilómetros de sus padres. Ahí la situación se vuelve un reto logístico tremendo. Y emocional. Entonces la pregunta es, ¿se diluye inevitablemente este cuidado transformador por culpa de la distancia? A ver, la distancia impone barreras evidentes. Un abrazo no se puede enviar por fibra óptica, eso está claro. Ya, por mucho que avance la tecnología. Pero las fuentes son contundentes. El vínculo emocional profundo se puede y se debe sostener a distancia. El problema no son los kilómetros, entonces. El problema es cómo gestionamos la paradoja de la hiperconexión moderna. Ah, la famosa paradoja. Hoy podemos enviar 50 mensajes y hacer 3 videollamadas en un solo día. Pero los textos nos advierten de que hablamos más y conectamos menos. Totalmente. Tenemos smartphones increíbles para ver la cara de alguien en el otro continente. Y a la vez ese mismo móvil, tan frío lleno de notificaciones, nos sirve de excusa para una comunicación súper superficial. Y yo me pregunto cómo es posible transmitir ese calor humano y esa restitución de dignidad a través de una triste pantalla de cristal. Pues los psicólogos en estas fuentes nos dan una clave buenísima. Hay que distinguir entre la frecuencia vacía y la constancia con intención. Frecuencia vacía. A ver, dame un ejemplo de eso. El cerebro humano es un radar buenísimo para detectar si le están prestando atención de verdad. Una frecuencia vacía es cuando llamas a tu madre mientras conduces hacia el trabajo. Vas lidiando con el tráfico, pitando y respondiendo con monosílabos. Exacto. Vuelves a la tarea administrativa, tachar la casilla de llamar a casa en tu agenda. Y el resultado de esa llamada suele ser peor que no haber llamado. Claro, porque quien está al otro lado nota tu prisa. Capta el estrés en tu tono de voz. Y para no molestar, acaba reduciendo la conversación diciendo que todo está bien y cuelga rápido. Y luego te quedas con esa sensación de culpa espantosa tras colgar. Es un patrón súper clásico, la verdad. Pero aquí es donde entra la constancia con intención. Se trata de usar la tecnología a nuestro favor. ¿Cómo hacemos que la psicología cognitiva juegue a nuestro favor a distancia? Pues en lugar de esa llamada apurada desde el coche, reservas un bloque innegociable de 15 minutos el fin de semana para una videollamada. Te sientas de verdad, te preparas un café. Pones el móvil estable en la mesa y miras fijamente al centro de la cámara. O sea, presencia absoluta. Eso es. El cerebro de la persona mayor registra esa atención focalizada casi con la misma intensidad que si estuvieras allí físicamente. Fíjate que hay un poder enorme en el ritmo y el tono, más allá del vídeo.
Los apuntes mencionan algo muy curioso sobre las notas de voz. Sí, frente a los típicos mensajes de texto de WhatsApp. Un mensaje escrito carece de prosodia, de emoción alguna, es muy plano. Pero una nota de voz transmite tu cadencia respiratoria, tu calidez. Una risa de fondo, un suspiro de cansancio, todo eso aporta una capa de intimidad que cruza el océano al instante. Es que la prosodia vocal es un canal directo al sistema límbico de las emociones. Y además, los textos recalcan algo vital para la distancia, la previsibilidad. Saber que existe una llamada inquebrantable todos los domingos a las 6 de la tarde, por ejemplo. Les proporciona una estructura de seguridad brutal. Actúa como un faro temporal que ilumina el resto de su semana. Al final, no se trata del medio tecnológico que uses, sino del nivel de atención indivisa que viaja a través de él. Me parece brillante este concepto. Domesticar la tecnología para que sirva al propósito humano. En lugar de dejar que la inmediatez de la herramienta dicte lo superficiales que somos. A fin de cuentas, requiere el mismo esfuerzo consciente que sentarse a escuchar pacientemente en el sofá de casa. Exactamente el mismo. Pues, analizando todo el recorrido que nos han propuesto los apuntes de hoy, el cambio de paradigma es monumental. Partíamos de la idea de que cuidar era dominar la logística clínica. Cuadrar dietas, horarios de pastillas, seguridad en el baño y, obviamente, mantener el cuerpo seguro es el cimiento básico. El cimiento sí, pero de ninguna manera la estructura completa. Hemos visto cómo la ciencia respalda que el amor palpable, a través de acciones, tiene un impacto fisiológico real. Como el cortisol de la soledad acompañada, debilita el cuerpo a marchas forzadas. Mientras que la validación a través de una mirada compartida lo fortalece y lo protege. Y hemos comprobado que acciones aparentemente minúsculas actúan como poderosas intervenciones médicas. Como no interrumpir esa historia 1000 veces repetida o acariciar un brazo mientras se ve la televisión. O simplemente esperar a que terminen una frase a su propio ritmo. Todo eso restituye su dignidad. Y también hemos desmitificado el muro de la distancia, recordando que la atención focalizada puede viajar a través de una pantalla. Siempre y cuando dejemos de usar el móvil como un cronómetro de tareas y lo usemos como un portal de conexión de verdad. Pues los documentos cierran con una reflexión que ancla profundamente todo esto. Una máxima que debería resonar en cualquiera que tenga responsabilidades familiares. Y es que el cuidado meramente técnico sostiene la existencia biológica, sí. Pero solo el cuidado imbuido de amor y paciencia logra transformar los años venideros en vida auténtica. Llegar a la vejez con toda esa vulnerabilidad es un desafío enorme. Pero hacerlo sabiendo que alguien valora tu presencia y sostiene tu mano emocionalmente, Te cambia el paisaje por completo. Es una de esas inversiones profundas que te obliga a pausar y recalibrar el día a día. totalmente de acuerdo. Y quiero dejar una idea flotando antes de irnos, a partir de una verdad innegable que señalan las fuentes. A ver, dinos. Si el envejecimiento es el destino compartido hacia el que todos caminamos sin excepción, ¿Qué lo es? es posible que la compasión y el amor con los que decidimos cuidar hoy a los adultos mayores estén, de alguna manera invisible, escribiendo el guión exacto de cómo seremos cuidados nosotros en el futuro. Es un planteamiento que invita a repensar nuestra propia humanidad cada vez que interactuamos con ellos. Ha sido un análisis revelador sobre la verdadera esencia de acompañar en la vida. El privilegio es compartir estos hallazgos, ¿de verdad? Ojalá estas ideas sirvan de catalizador para mirar, escuchar y conectar de manera diferente hoy mismo. Hasta la próxima inmersión profunda.